cambiamos de tema, también vamos a ver los efectos, el mapa con división política que es la Argentina, cómo ha quedado definido, conocidos el resultado de las elecciones del domingo. Estamos con Carlos Gervasoni. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. De nada, Luciana, ¿cómo estás? Carlos es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, investigador y docente de la Universidad de Itela, bueno, y un especialista en democracia, autoritarismo y gobiernos subnacionales, es decir, provincias, en principio. Una de las conversaciones que se instaló de manera muy potente después de las elecciones, el lunes siguiente, fue cómo queda dividido el mapa de la Argentina en términos de distribución del poder político, con las provincias, según el análisis macroeconómico, que más aportan al PBI, del lado de la coalición Todos Juntos por el Cambio. Hay una nueva grieta en la Argentina, las provincias peronistas más empobrecidas, las provincias no peronistas, que tienen que ver más con los niveles más altos de producción. ¿Es posible establecer esa división? Sí, eso está ocurriendo. No es nuevo, no es nuevo. Esto, si vos vas a las elecciones de 1973, para irnos atrás a la historia, ya ocurría esto, ¿no? En esa elección donde Perón ganó con el 60% de los votos, Capital, Córdoba, Santa Fe, Mendoza eran las provincias donde peor le fue, y en las provincias del norte o del sur le iba mucho mejor, ¿no? Y si vos seguís en la historia, aún a través de las transformaciones del peronismo, el menemismo, etcétera, el kirchnerismo, siempre el peronismo le ha ido mejor en esas provincias, ¿no? Es una característica de, digamos, de la sociología del voto, que no cambia demasiado con las diferentes encarnaciones que el peronismo va tomando, ¿no? ¿Cuál es la explicación que se da eso, los racionales que intervienen en esa sociología del voto, para dividir el país de esa manera tanta gente? A ver, es largo, ¿no? Dos respuestas que intento sean cortas. Uno es, históricamente, cuando Perón forma el peronismo y gana las elecciones en su primer periodo del 46 en adelante, recordamos que esto fue un movimiento laboral, digamos, de sindicatos de las grandes ciudades, en particular de Buenos Aires. No tenía el peronismo bases en las provincias del interior. Y hay una alianza de lo que en ese momento era el coronel, después general Perón, con élites, aristocracias del interior que gobernaban en muchas provincias. Y que básicamente hizo que el peronismo se alía con los poderosos de las provincias del interior. No es algo un poquito contraintuitivo, pero básicamente los había clase obrera en las provincias del interior. Exactamente, entonces, los grupos conservadores, muchos terratenientes, muchos militares del interior son los candidatos de Perón en las provincias en esa elección, ¿no? Y esto sigue, y todavía hoy hay como grupos de élite provincial que son, digamos, de los Sadi en Catamarca en su momento, de los Romero en Salta, grupos de élite del interior que pertenecen al peronismo. Ahora, es decir, a la falta de un aparato productivo con una clase obrera y formando parte de esa matriz productiva en las provincias del interior, la alianza es con las élites dirigentes. Sí, y yendo a esa beta más, te diría yo, sociodemográfica, el análisis del voto, las bases de los partidos no peronistas en la Argentina, históricamente el radicalismo, en algún momento otros partidos, hoy diríamos Cambiemos, siempre han sido clases medias en sentido amplio, y eso en general es mucho más fuerte en las provincias de más desarrollo económico y más diversificación económica, como son las que vos nombraste, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, etcétera, o Mendoza, que en las provincias del interior donde predominan dos fuentes de empleo. Uno es el empleo público, muy fuerte, y generalmente ese empleado público termina siendo bastante oficialista, y el oficialismo en esas provincias es bastante peronista en general, con lo cual hay una especie de transitividad del empleo público hacia el apoyo del peronismo. Y la otra gran clase es una clase baja desestructurada, que puede ser excluidas, informales, trabajadores rurales, etcétera, que han sido históricamente una base social del peronismo por muchos motivos. Entonces, lo que vos ves, aún nos pasa acá en esta ciudad, en la gran ciudad de Buenos Aires, los distritos de la ciudad y de GBA con más clase media tienen un voto mucho menos peronista, y vos vas a ver los resultados de los distritos más pobres del GBA, y son siempre impresionantemente pro-peronistas en esta elección y aún en las que el peronismo pierde, ¿no? Tengo varias preguntas ahí. Está esta idea muy interesante que se sostiene con el correr de los años y de las décadas de Mora y Araujo, de que el voto de los sectores populares es peronista, y hay un porcentaje muy menor que fluctúa del peronismo al no peronismo, ¿no? Entonces,
puede hacerse por la positiva, las provincias con sectores con niveles de pobreza más alto. ¿Puede justificarse también el voto en esa tradición de que los sectores populares votan peronismo? Sí, desde ya. Eso es así, esa es la realidad del norte de nuestro país, es la realidad del conurbano profundo. No es la realidad de la Patagonia, que ha votado bastante peronista últimamente y no tiene tanta pobreza, pero tiene mucho empleo público. Claro. O sea, que hay más de una realidad. Y algo que quisiera agregar a esto que vos mencionás de este clásico trabajo de Manuel Moreira Araujo, es que en algún momento estábamos pensando en votantes con identificación partidaria, lo que los politólogos llamamos, bueno, tenés puesta la camiseta de un partido desde la cuna. Claro. Y eso el peronismo tenía mucho, el radicalismo tenía bastante. Mi impresión es que todo eso está en acelerada dilución, se está disolviendo muy rápidamente, y hoy lo que queda es una cierta inercia que tiene que ver con las figuras políticas del distrito. La gente se identifica más con el intendente, el gobernador, que por inercia es peronista en general, pero, o con redes clientelares en lugares muy pobres, donde la gente termina en buena medida votando por motivos clientelares, pero que no está esa identidad peronista. Y quizá lo que te estoy diciendo tendría como una consecuencia no tan obvia y no necesariamente cierta, pero que el peronismo está bastante más débil de lo que uno cree. O sea, hay partidos que se han deshecho, digamos, que han perdido sus grandes caudales electorales históricos. Al radicalismo le pasó. Cuando combinan una falta de identidad, cuando la gente ya no tiene puesta la camiseta del partido, con algún fracaso en el gobierno, ¿no? Claro. Y al peronismo le ha pasado esto en varias provincias, donde el peronismo hoy no es lo que era históricamente. Claro. Ahora, tengo una pregunta que es esta, si uno hace una lectura por la positiva, en relación a lo que representa el peronismo en esos sectores populares y en esos sectores excluidos, ¿sigue siendo el partido que mejor interpreta las demandas de las necesidades de esos derechos insatisfechos? Cuestionaría la idea de que hoy hay un peronismo, digamos, ¿no? O sea, cuando usamos esa palabra, que la usamos todo el tiempo, ¿no? Y pensemos en los gobernadores, que mucha gente puede conocer a Schiaretti de Córdoba, o a Insfrán en Formosa, o a Kicillof Mansur en Tucumán, que ahora tiene tanta relevancia. No son el mismo partido. O sea, sí, son el mismo partido, no son el mismo partido. Son líderes políticos individuales con backgrounds muy diferentes que a lo mejor ni se conocen. Algunos sí, otros no quiero decir, pero la política está muy individualizada y muy personalizada en la Argentina, y estas etiquetas como peronismo, muy débiles, mucho más débiles de lo que eran históricamente. Entonces, sí, hay una tradición de que los gobernadores, los intendentes de distritos peronistas tienen, yo no sé si representan mejor, tienen un vínculo de políticas públicas, de clientelismo y de otros tipos, y discursivos, como vos decís, con los sectores más bajos. Pero muchos de esos políticos pueden hacerse no peronistas de un día para el otro si en ese momento les conviene, o pueden convertirse a otra, digamos. Yo creo que es confunde más lo que aclara hablar hoy de peronismo. Y suena raro ahora que parece que tenemos un nuevo presidente peronista, y lo que yo te estoy diciendo es, ¿y qué quiere decir peronista? Alberto Fernández era mano derecha de Cavallo en su momento. ¿Qué quiere decir que sea peronista? Bueno, es difícil, ¿no? Es un partido que no tiene una identidad ideológica. Pudo ser el neoliberalismo de los 90, pudo ser el populismo de la década kirchnerista, y hoy no sabemos lo que va a ser. Y en cada distrito de la Argentina es eso, ¿no? Uno podría decir que en Formosa es algo así como un autoritarismo de derecha. En Buenos Aires suponemos que no va a ser eso con Kicillof. Autoritarismo. Vos en un trabajo te negás a hablar de los gobiernos provinciales y su democracia menos vigorosa en términos de autoritarismo, porque decís que es demasiado intenso definirlos así. Sí, es verdad. Pero en el caso de Formosa, ¿por qué lo definiste directamente? Bueno, porque es la provincia que más se acerca a eso, pero aún para Formosa yo diría no es un autoritarismo en el sentido. La palabra autoritarismo se acuñó para hablar de la España franquista, donde no había elecciones, no había partidos de oposición, donde no había absolutamente ninguna libertad para criticar al gobierno. Bueno, Formosa no es eso, pero es en la Argentina el distrito que más se acerca, junto con Santiago del Estero, quizás San Luis, Santa Cruz. Entonces, bueno, digamos, una provincia un gobernador bastante autoritario, con estilo, yo diría, para hablar en jerga de la calle, de patrón de estancia, nada que parezca un progresismo o populismo a la kirchnerista, pero lo que quiero decir es que el régimen político que gobierna en Formosa no es el peronismo, es Insfrán. Sí. Y tiene muy poco que ver con lo que hay en
Tiene muy Córdoba, poco que ver con lo que Schiaretti, es Alberto Fernández también. y claro. tiene muy poco que ver con los... Que al mismo tiempo, y lo digo esto, suena una crítica, pero lo digo descriptivamente, no es nada, o sea, no es una figura política con ideas propias, ninguna de estas personas que estamos hablando. Claro. Si uno va a Chile, que está mucho en los medios, uno sabe que es el Partido Socialista, que es el Partido Demócrata Cristiano, que es la UDI, tienen programas e ideas claras y la gente cuando los vota sabe lo que está votando. Hoy, la verdad que los analistas políticos nos estamos preguntando qué van a hacer esta gente. ¿Va a nombrar a Redrado o a Culfas? No es lo mismo, digamos, ¿no? Carlos, ¿por qué se da, última pregunta, por qué se da este hecho de que las provincias peronistas tienen problemas para consolidar su crecimiento en términos de PBI y a las provincias no peronistas les va mejor en términos económicos? ¿Hay alguna hipótesis? Yo te diría de nuevo, ¿no? Yo podría hacer en cuestión, digo, hoy Córdoba es una provincia peronista que es muy próspera y le va muy bien. Y la hipótesis que tengo para las provincias peronistas tradicionales, que creo que son las que vos me estás preguntando, como las Formosa o las Catamarca o las La Rioja, la hipótesis que algunos economistas, mi propio trabajo, apoyan es la idea de que al estar subsidiándolos tantos con dinero del federalismo fiscal, de la coparticipación, les quitas incentivos para que se desarrollen por el lado del sector privado. Los gobernadores que están recibiendo muchísimo dinero, esto no es tan obvio, pero la coparticipación federal le da muchísimo dinero a las provincias chiquititas del norte, digamos, y a las del sur también, a las patagónicas, hace que para el gobernador sea más negocio obtener recursos del Estado Nacional y crear empleo público que desarrollar el sector privado. Un uso político de esos recursos también. Sí, exacto. Y entonces lo que digo es, si el gobernador está más preocupado por conseguir un poquito más de coparticipación o de fondos discrecionales y por generar más empleo público que le da control político de la provincia, que por traer empresas privadas a la provincia, y hay mucha evidencia que realmente al gobernador Casas o al gobernador Infran de La Rioja no les interesa, hay evidencia empírica que no les interesa llevar empresas privadas a la provincia, porque todo lo que es privado está fuera de su control. Entonces, yo siempre cito, y alguna vez te lo habré dicho en alguna entrevista anterior, el gobernador Massa de La Rioja en su momento dijo, durante la época del menemismo, La Rioja es como Cuba. Todo lo que tenemos es del Estado, lo que no es del Estado no existe. Y en esas condiciones es muy difícil que con un sector público hipertrofiado y sin sector privado desarrollado, la provincia crezca, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Gervasoni, por estas precisiones del nuevo mapa de la Argentina después de las elecciones.